Saludos estudiantes, continuamos con la asignatura Diseño de Experimentos y con el tema 4, Optimización mediante diseños de metodología de superficie de respuesta y diseños de mezcla. Hoy vamos a comenzar a estudiar los diseños de mezcla. Comenzaremos con el diseño látice simple y volveremos a analizar qué hacer cuando tenemos falta de ajuste. En clases anteriores estudiamos los siguientes diseños de metodología de superficie de respuesta. Estudiamos el diseño central compuesto, el diseño óptimo personalizado y el diseño de Vogt-Becken. En todos estos casos, cada factor podía tomar cualquier valor dentro de su rango independientemente del valor tomado por los otros factores. ¿Qué quiere decir? Tenemos, por ejemplo, el factor tiempo y el factor temperatura. El factor tiempo podía ser entre 20 minutos y 40 minutos. Pero cuando voy a determinar el rango de la temperatura, no me interesa que el tiempo esté entre 20 y 40 minutos. La temperatura podríamos fijarla entre 50 grados y 80 grados y nada tiene que ver con el rango que se le dio al tiempo. Eso es lo que significa de que cada factor podía tomar cualquier valor dentro de su rango independientemente del valor tomado por los otros factores. Nosotros tomamos el tiempo entre 20 y 40 y tomamos la temperatura entre 50 y 80, pero una no tiene nada que ver con la otra. Veamos entonces qué cosa es un diseño de mezcla. Es la obtención de una combinación óptima de ingredientes, componentes o factores con el fin de lograr un producto con el resultado deseado. En el tema 1 habíamos estudiado, por ejemplo, el diseño completamente al azar, donde teníamos, digamos, 3, 4 sustratos y determinábamos cuál era el mejor para el crecimiento de la planta, por ejemplo. Ahora no es lo que queremos. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar la turba con el compost y obtener una mezcla de ella que puede que sea mucho mejor que la turba sola o que el compost solo. Ahora bien, si nosotros quisiéramos hacer de esa mezcla 10 kilogramos, entonces si utilizamos 3 kilogramos de turba, tendríamos que obligatoriamente utilizar 7 kilogramos de compost, porque queremos hacer exactamente 10 kilogramos. Y esto es una característica de este tipo de diseño. En una mezcla tenemos la restricción de que la suma de todos los componentes sea 1 o el 100%. Es decir, no pueden ser variados independientemente, ya que al hacerlo se puede pasar el porcentaje de 100. Es decir, yo no puedo, como en los casos anteriores, que yo decía, bueno, la temperatura al valor que yo quiero y el tiempo al valor que yo quiero. Aquí no, aquí tiene que haber una armonía entre los factores o componentes. Veamos ahora qué pasaría cuando tenemos un diseño de mezcla con dos componentes. Sigamos trabajando con la turba y con el compost. Aquí tenemos turba, aquí tenemos compost. La turba viene del 0% al 100%, que aquí viene expresado como 0 y 1, y el compost desde el 0% hasta el 100%.
Ahora, la región experimental sería esta línea que está aquí. ¿Por qué? Porque si decimos que la turba es X1 y el compost es X2, siempre va a pasar que X1 más X2 tiene que ser igual a 1, es decir, al 100%. Es decir, en este punto que tenemos aquí, tendríamos 100% de turba y 0% de compost. Y en este punto que está aquí, tendríamos 100% de compost y 0% de turba. Por ejemplo, este valor intermedio que está aquí tendría 50% de turba, 50% de compost. Por ejemplo, si tenemos aquí entonces que X1 es la turba y X2 es el compost, entonces la región experimental se va a mover entre estos valores que está aquí. Un ejemplo, si tenemos este punto que estaría por aquí, tendríamos aproximadamente, digamos, un 80% de compost y un 20% de turba. ¿Qué pasa cuando tendremos tres componentes? Bueno, cuando tenemos tres componentes, aquí tendríamos el componente número 1 o el factor número 1, aquí tendríamos el 2 y aquí tendríamos el 3. Este vértice y este vértice del triángulo serían los componentes puros. Y toda esta superficie que está aquí sería la superficie respuesta. Cualquier punto que tomemos dentro de ese triángulo va a cumplir que X1 más X2 más X3 es igual a 1, es decir, al 100%. Bien, en el software diseño de experto, nuevo diseño, y venimos aquí a donde dice mezcla. Y inmediatamente se nos va a abrir el primero, que es el que estamos estudiando ahora, el diseño látice simple. Bien, este diseño acepta entre 2 y 30 componentes, que serían para nosotros factores. Bueno, vamos a trabajar en este ejemplo con 2, turba y compost. Y aquí no escribo nada, porque lo que me va a hacer es una distribución entre el 0% y el 100%. Continuar. Y esta es la propuesta que él hace inicialmente, la que sale directamente. Ojo, aquí está proponiendo un modelo de orden cuadrático, cosa que yo no sé. Yo no sé si él va a ser cuadrático o si va a ser cúbico. Lo vamos a dejar ahí y vamos a dar continuar. Declaramos como variable de respuesta la altura en centímetros y obtenemos que este experimento tiene 8 corridas experimentales y vamos a interpretar esto que está aquí, que es lo que él nos propone. Tenemos turba, tenemos compost y me dice 0,5, 0,5. ¿Qué quiere decir? 50% de turba, 50% de compost. 25% de turba, 75% de compost. 75% de turba, 25% de compost. Y aquí repite otra vez mitad, 50% de turba, 50% de compost. Y también nos pide 2 corridas experimentales solamente con turba, 0 compost, y 2 corridas experimentales con compost sin ninguna turba. Es decir, aquí lo que está hablando es de los porcientos. Basado en esos porcientos, el investigador va a hacer la mezcla, va a ejecutar el experimento y va a obtener entonces las siguientes mediciones. Una vez que ella tenga las mediciones, el trabajo sigue siendo igual que como hemos hecho siempre. Análisis
altura, y vemos aquí que nos está proponiendo un modelo cúbico y un modelo cuádrico, es decir, a la 4, es decir, el modelo cuadrático que nos daba al inicio no nos los está sugiriendo. De todos ellos, por lo que yo puedo observar aquí en el cúbico, tiene un buen R cuadrado, tiene un buen R cuadrado ajustado, un buen R cuadrado predicho. Por lo tanto, voy a venir aquí a modelo y voy a declarar el cúbico. Marcamos cúbico, venimos a la nova y vamos a ver los resultados de la nova. ¿Qué obtengo? El modelo es significativo y entonces aquí tenemos los tres términos que está analizando. Los términos lineales, que son significativos, el término cuadrático, que no es significativo, y este que está aquí es el término cúbico, porque multiplica a A por B por la diferencia entre A y B. Pero me está diciendo también que la falta de ajuste es significativa. No obstante, podemos ver que los valores de R cuadrado ajustado, R cuadrado predicho y la precisión se mantienen en valores que son aceptables, es decir, muy buenos valores. Vamos a continuar. Venimos a optimización numérica, como hacemos en todos los diseños que hemos visto con anterioridad. Venimos a criterio, marcamos altura, que es la variable respuesta, y vamos a maximizar. Damos maximizar y pasamos a solución. Entonces, nos está haciendo una propuesta de que la turba debe tener el 80,5%, el compost 19,5%, y nos está dando que la altura que se va a obtener, es decir, la tentativa, va a ser de 12,507 centímetros y una deseabilidad del 94,9%. Es decir, lo que nos está dando es la mezcla. Nos está diciendo, en este caso, que tenemos que hacer una mezcla donde tengamos el 80,5% de turba y el 19,5% de compost. Si sumamos 5 y 5, 10, 9 y 1, 10, 8 y 1, 9 y una que adicionaba 10, nos da el 100%. Y la deseabilidad es de un 94,9%. Si continuamos y vemos la gráfica, entonces aquí recuerden que siempre hay que marcar en la gráfica la altura porque es la variable respuesta, y recuerden que teníamos un modelo cúbico y en este modelo cúbico nos da una gráfica que es cúbica y algo muy importante. En esta leyenda nos está hablando ¿de quién? De el componente o el factor A y el componente o factor B. Yo voy a recortarla para que la veamos más amplia. Viendo la gráfica más ampliada, podemos ver que A es turba y viene desde 0
hasta 1. B es compost y viene desde 1 hasta 0. Aquí tenemos 0,5 y 0,5, es decir, 50% de turba, 50% de compost. Estas son las mediciones que se hicieron y el valor sugerido es este que está aquí. Recuerden que era 80,5 de quién? 80,5 de turba, viene desde 0 hasta 1 y 19,5 de compost. Recuerden que el compost, que es el B, viene desde 0 hasta 1, es decir, de 0% a 100%, por lo tanto, así es como vamos a interpretar. Pero tenía falta de ajuste. Y vimos en la clase anterior que cuando había falta de ajuste, una de las formas era aumentar la cantidad de puntos. Entonces, el investigador va a abrir un nuevo diseño. Va a escribir turba, va a escribir compost, va a darle continuar. Y recuerden que cuando trabajamos inicialmente, aquí en orden decía cuadrático. Y lo dejamos en cuadrático porque no teníamos idea de cómo sería el modelo. Sobre la marcha nos dimos cuenta que el modelo que nos sugerían era uno cúbico. Y entonces trabajamos y cambiamos a un modelo cúbico, pero ya una vez que teníamos los datos. Ahora no. Ahora lo que vamos a venir y como que ya yo sé que mis datos se ajustan a un modelo cúbico, escribo aquí cúbico. Doy continuar. Sigo manteniendo la variable de respuesta. Doy finalizar. Y obtengo ahora una nueva propuesta que en vez de tener 8, tiene 10. Todos estos valores son los valores con los que habíamos trabajado con anterioridad. Perdí un 0,5, 0,5. Recuerden que habían dos, ahora me quedé con uno solo, no importa, tomo uno de los dos. Pero se me incluye 33,3%, 66,6%, en este caso de turba y de compost, y ahora el 66,6% de turba y el 33,3% de compost. Y me pide un nuevo punto de 100% de turba y 0 de compost. Utilizo los que ya tenía y hago nuevas corridas experimentales, mido y aquí obtengo todos mis resultados de nuevo. Tengo entonces ya a altura, análisis. Ya el modelo que me estaba sugiriendo es el cúbico. Vengo a Nova. El modelo es significativo. Los términos lineales, cuadráticos y cúbicos son significativos. La falta de ajuste no es significativo y mejoré mucho más el R cuadrado ajustado, el predicho y la precisión. Vengo entonces a optimización numérica. Vuelvo a mantener la variable respuesta, la maximizo, solución, y me dice que la turba, el valor sugerido es en 79,7%, mientras que el compost está en 20,3%, con una altura esperada
de 12,468 centímetros y una deseabilidad del 94,2%. Miren que la próxima que expresa aquí tiene una deseabilidad del 17%. Si queremos ver la gráfica, tenemos aquí la gráfica con las mismas características. Aquí tenemos el valor de predicción y tenemos la gráfica cúbica igual. ¿Qué mejoramos? Que ahora en este diseño no hay falta de ajuste. Hasta aquí esta primera videoconferencia sobre diseño de mezclas. El diseño de mezcla es muy amplio, existen restricciones, se pueden hacer para más de 2 componentes. Todo eso lo vamos a estudiar en próximas videoconferencias. Gracias a todos por su atención y hasta la próxima.